Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos todos, amigos, amigas de esta casa. Suena ya la sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos. Se acerca pues una nueva edición, un nuevo programa, un nuevo encuentro radiofónico de Euskal Casunta. Y lo hace en esta ocasión para hablarles de un tema que coja actualidad mediática al menos por este entorno de los meses de abril, de mayo, pero que tiene mucha tradición. Lo que no sabemos es si futuro, de eso queremos hablar. Queremos hablar de artesanía, de cuál es la tradición artesanal de Euskal Herria, de cuál es su realidad hoy en día, si tiene o no posibilidades de futuro. Y de ello vamos a hablar con dos personas que saben de la materia. Dos personas amigas, en este caso de Euskal Casunta, de la Sociedad de Estudios Vascos. Está con nosotros una persona que sabe mucho de muchas cosas, etnógrafo, sabe mucho de artesanía también, Antona Aguirre Solondo. Muy buenas, Eskerrik asko, gracias una vez más por estar aquí en estos micrófonos. Y también está con nosotros desde la asociación ERINZA, quienes precisamente organizan cada año anualmente, ya son 26 ediciones, la Feria de Artesanía de Euskal Herria, en la Rentería, Jone Idiazabal, Eskerrik asko. No está para ti, tú eres. Bueno, entremos ya por lo tanto a hablar de la artesanía. ¿Cuál es la situación verdadera de la artesanía hoy en día en Euskal Herria? Ya que hablamos de esta feria artesanal, feria de artesanía del País Vasco, ¿cuál es nuestra realidad, la del País Vasco en cuanto a la artesanía, Antonio Aguirre Solondo? No, primero yo creo que habría que potenciar y hablar qué es la artesanía antes de decir cómo está la artesanía, ¿no? Si tenemos un poco de tiempo. Porque es que la artesanía a veces se le considera como la cosa típica y tópica, que es la cosa bonita que se va a las ferias a verla. Y no es eso, en absoluto. Partimos de la base de que el hombre, desde el neolítico, o posiblemente antes, ya existía el artesano que hacía los pucheros, o que hacía las lanzas para cazar, o que hacía, aquel ya empezaba a trabajar con sus manos, luego ya era artesano. Entonces, tenemos una tradición aquí, por lo menos aproximadamente de unos 15.000 años de artesanos. Es decir, que no es una cosa de ahora en absoluto. Pero es más, nuestros antepasados, hasta el proceso de la industrialización, todos alternaban el trabajo de la agricultura y del campo con los trabajos de artesanía. Y la gente en casa se hacía sus albarcas, se hacía sus cestos, se hacía absolutamente todo. Entonces la artesanía ha tenido un papel fundamental. En el momento que los elementos y los métodos se industrializan y se hacen las cosas en serie, la artesanía va cambiando, por una parte, y por otra parte, al dejar de hacerse o ser necesaria para ciertos elementos, pues la artesanía va muriendo. Tendríamos que hablar luego cómo está la artesanía de cara al futuro, pero yo quiero hacer primero un repaso histórico. Por ejemplo, el que hace yugos, hoy en día solo se usan los yugos para las apuestas de bueyes. Entonces, lógicamente, antes que había en cada zona, en cada realde, había unos artesanos de yugos, ya no se necesita, porque ya no se hace. Los bastes, nadie hace un bastes, que es un elemento que se usaba encima de los mulos, de los mandos, para poder trabajar con ellos. Ya no se usa el mando, el elemento como elemento de trabajo. Miento, sí se usa sobre todo en las cortas y talas de árboles en el monte, pero es una cosa muy específica. Luego, con que haya uno o dos que hagan los bastes es más que suficiente. Antes todo el mundo usaba albarcas. Ya no se usan albarcas más que en Zarauz, en la fiesta vasca y en algún otro sitio. Es decir, que hay elementos que la artesanía hacía para uso cotidiano, que al no tener ese uso cotidiano ya no se necesitan. Y se están transformando, de forma que ves yugos que se han transformado en percheros, tienes en muchos sitios arguistayolas que antes se usaban para ponerse en la iglesia y que las hacían los artesanos ahora se usan para poner en la pared, o lo que es peor, para pegarle un calendario y hacer de una arguistayola con un calendario, etcétera. Es decir que como es lógico y como siempre ha ocurrido, no es cosa de ahora, la artesanía va evolucionando, indudablemente. Pero con esa radiografía, con esa evolución histórica de la artesanía, cabe una definición concreta de qué es artesanía, con esa transformación que dices Claro, tú se está produciendo en los últimos tiempos, sí, en el sentido actualizándose. amplio, artesanía es aquel que utiliza sus manos para hacer un producto no seriado. Es decir, que tú que estás ahí, usas tus manos,
es un artesano dentro de una estructura amplia. La peluquera, el carrocero, todo eso son artesanos, indudablemente. Lo que pasa es que luego hay una artesanía tradicional, que ya es una parcelación de ese concepto, que es el que hace una artesanía pues más, digamos, más lo que conocemos de útil. Y luego está la artesanía regional vasca, que lo bueno es a parcelar otra vez. Dices, no solo los artesanos, sino los artesanos que hacen cosas de aquí, o que trabajan aquí, o que hacen productos de aquí. Eso es un poco. Entonces, claro, artesano es un concepto muy amplio, porque, bueno, abarca cantidad de cosas. Lo que pasa es que habría que parcelar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de la artesanía en su conjunto, de esa descripción que nos has dado tú, de cuál es su realidad hoy en día en el País Vasco y cuál puede ser el futuro. Y precisamente para conocer eso, tal vez cabría preguntarme, en esa evolución tú que nos planteabas, ¿por qué hace 26 ediciones desde la Asociación de Ereinza os planteáis la necesidad de hacer esta feria? Y yo creo que con el paso del tiempo, como ocurre siempre, se ha ido afianzando, ha cogido mucho peso y se ha convertido en la referente anual de la artesanía en Euskal Herria. Sí, bueno, pues mira, la Sociedad Ceniza de Rentería va a celebrar dentro de nada 50 años. Entonces, en aquella época que había muchas prohibiciones y muchas limitaciones para hacer cosas, pues cosas y sobre todo todo lo que sonara o u oliera a vasco, bueno, pues hacía actividades no, de alguna forma que tuvieran que ver con la cultura del país vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas cosas. También tenía su equipo de balonmano, por supuesto sus danzaris, titularis, sus semanas culturales, sus Euskal Jaias, y bueno, muchas cosas así. Entonces, cantadelis, galeuskas, no sé. Y dentro de las propias fiestas del pueblo, pues también se organizaba algún día, se encargaba Erentza de organizar y también ahí de aportar su puntito cultural vasco. Entonces, entre otras cosas, pues bueno, pues algún artesano que otro de artesanía tradicional del país se llevaban en esos días de fiesta del pueblo. Y entonces ahí es cuando fuimos conociendo un poco cómo estaba la artesanía, cómo estaba, perdón, que, Tranquila. que estaba un poco, bueno, pues dejada, abandonada o con muy poca dedicación por parte del resto de entidades, ¿no? Y en ese momento, eh, Tranquila, yo no pasa absolutamente nada. el, Observaste tal vez la necesidad de que... sí, y también para aquel entonces Durango empezó a celebrar la Feria del Libro y Disco Vascos. Y de allí, digamos que, bueno, pues viendo la necesidad que tenía la artesanía, pensamos que nosotros también podíamos hacer algo parecido, o sea, dedicarnos más exclusivamente a eso, sin olvidar otras muchas actividades que tiene la sociedad y que la sigue desarrollando, pero hacer algo como mucho más específico con la artesanía. Y ahí así surgió y así empezó esta feria, que como bien dices, este año es la 26 edición. Pensabais que, es otra de las preguntas tópicas, ¿no? Pero pensabais que iba a coger el auge que ha cogido. Echando la vista atrás, ¿creéis que la evolución ha sido tal que prácticamente ni la esperabais en un primer momento? Bueno, en principio tampoco piensas igual ni que vas a estar 26 años ahí haciendo algo por la artesanía o por la feria, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, desde luego, lo que está claro es que bueno, pues que la necesidad era tal que, y bueno, pues por tal como le enfocamos el tema de que en la feria, pues los artesanos también trabajasen, era una exigencia que trabajasen haciendo cada uno su producto, ¿no? Entonces eso la gente desde el primer momento pues lo apreciaba mucho y de esa manera la gente se ha ido bueno, pues la gente se educa también se educa a querer, a apreciar, a darte cuenta lo que cuesta y bueno, la habilidad que tienen estas personas, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí también el público también nos lo ganamos así. Los propios artesanos también, claro, si ven que el público, eso se nota, ¿no? El público si va a pasar la tarde sin más o si va a ver y a ver artesanía, a ver cómo trabajan ¿Y qué y valorar? valorar. ¿A pasar la tarde sin más creéis vosotros o a valorar el producto? No, yo creo que si fuese solo a pasar la tarde, pues no sé si hubiésemos durado 26 años. Eso significa que tal vez haya un público que al menos este tipo de ediciones es fiel o se acerca, no sé si por interés, por desconocimiento, porque le parece que es algo, no sé que el término no es muy apropiado, pero algo extraterrestre, como diciendo, bueno, a ver qué cosas raras me encuentro por ahí de los artesanos. No lo sé, motivaciones serán varias. Estábamos haciendo memoria histórica, hemos hecho una especie de novela histórica de cuál es la evolución de la artesanía. Hagamos en ese paralelismo literario, narrativa contemporánea. ¿Cuál es su radiografía actual, Anson? Se hace cada año esta edición en la Rentería y se dan cita, bueno, pues artesanos de todos los lugares y procedencias del territorio, con también motivaciones distintas, hacen productos distintos. ¿Cuál es la radiografía? Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir, yo que no pertenezco a Herencia del KTA, no he pertenecido nunca, yo creo que tiene un gran mérito y indudablemente lo que han conseguido esta gente trabajando es mucho más de lo que ellos mismos suponen, porque yo me he tropezado, porque yo normalmente ando con los artesanos constantemente, charlando con ellos, y yo me he encontrado muchos que nacieron en la rentería. Si no iba a haber la feria de rentería, ellos no estarían haciendo artesanía en este momento. Entonces eso es un hecho importante. Indudablemente no podemos conseguir todo lo que siempre queremos, pero eso es una utopía. Entonces hay que valorar las cosas como son. Y la prueba es que empezó rentería y luego la han seguido un montón y ahora feria de artesanía hay en muchísimos lugares. Indudablemente es por algo y da pie. Incluso yo me he encontrado con artesanos que viven de ir a las ferias. Es decir, que viven con lo que venden en las ferias y no hacen otra cosa. Trabajan durante toda la semana y luego van a ferias y venden. Lo cual quiere decir que el tema de las ferias ha tenido gran importancia. Yo no quiero decir tampoco de que eso sea la solución definitiva para el tema de la artesanía vasca, en absoluto, en absoluto. Porque eso sería la contestación a lo que tú me has preguntado. ¿Cómo está la artesanía? Pues la artesanía, como todo, y como cada una de las parcelas y cada uno de los tipos del artesano, es un producto vivo que tiene un momento de nacimiento, en el momento que sea, a nivel colectivo, a nivel de oficio, determinado oficio nace un momento, porque claro, la artesanía de armas de fuego que hacen a mano, pues eso nace cuando nace el arma de fuego. Antes no hay una artesanía de armas de fuego, indudablemente, y así muchas otras cosas. Va evolucionando, va creciendo o va disminuyendo y desaparece. Y eso ocurre absolutamente de todos. Es decir, cuando el otro día yo comentaba en una reunión, pero bueno, ahora quién va a hacer escobas de aderezo para barrer qué. Entonces yo ponía eso como ejemplo y me salió uno y me dijo, no, es que las fábricas de fundición, lo mejor escoba para barrer sigue siendo la de Brezo, y hay que seguir fabricando. Pues ese dato yo no lo sabía, y efectivamente a veces te sorprendes con respuestas de ese tipo. Pero bueno, es que, vamos, ¿quién hace erradas para traer el agua de los ichurris o de los pozos a casa? Pues nadie, lo harán para poner encima del armario una bonita errada. Pero, la mayor parte de las cosas son así, de forma que, por ejemplo, entre una alfarería útil que era antes, porque no había otros elementos, pues ahora hemos pasado a una alfarería decorativa. Tenemos artesanos, pero van evolucionando. Entonces, partimos de la base entonces que como todas las cosas, la artesanía y los diversos sectores de la artesanía están en esta evolución. Unos creciendo y otros muriendo. Y de hecho eso va a ocurrir. ¿Cuáles serían los que son de nuevo cuño, los que están naciendo ahora, según la Por coyuntura ejemplo, actual? todos los que están muriendo son todos los que estaban unidos al tema de la agricultura y del trabajo animal y trabajo del campo. Esos están desapareciendo en absoluto. Los de nuevo cuño están unidos más al concepto artístico, como son las flores secas para poner en la pared, los cuadros, pintura en sec, pintura de seda pintada, todo lo que es alfarería decorativa, bueno, todo eso va creciendo. Y luego queda un remanente de una artesanía que lo llevamos un poco como forma de como cosa sentimental, como es los que hacen talos o los que hacen la heráldica o los de la cestería, que ahí quedan y ahí perviven entre la extinción y el vivir, ¿no? Serían los tres grandes grupos, los que mueren, los que malviven y los que están haciendo nuevas. Por ejemplo, ahora hay una artesanía que es a base de alambre de plata, hacer arbolitos y hacer figuritas, indudablemente, pues eso es una artesanía nueva, indudablemente,
o aquel que hace con nueces de no sé qué fruto, hace figuritas pequeñas de madera. Pues es una artesanía nueva, efectivamente. Artesanías de distinta índole, de distinto carácter, que se darán cita a todas ellas en esta feria de rentería organizada por la asociación, la sociedad Herenza. Decías tú, Anchón, antes que hay artesanos que viven de las ferias. Eso significa que de la artesanía se puede vivir. No, se puede malvivir. Vivir no, malvivir. Y la prueba es que la mayor parte de la gente o está en una aptitud, diríamos, gris o fuera de, no está dado de alto en la seguridad social, o están jubilados y alternan con la artesanía, o en los ratos libres hacen artesanía. Los artesanos puros, que también los hay, no son muchos, son, podríamos decir, una minoría. Pero también todo el mundo es artesano en este momento y considero pues hay que darle pie a todos. Hombre, hay que promocionar aquí si se puede crear puestos de trabajo, mejor, ¿verdad? Y si puede ser artesano puro, mejor. Pero bueno, hay una cantidad, yo diría que la mayor parte está todavía en una estructura semisumergida dentro de la sociedad actual, sí. Vosotros, dime qué sensaciones, a lo largo de las anteriores ediciones, pongamos por caso la última, qué sensaciones recibís de quienes se dan cita allí, En cuanto a artesanos, en ¿te cuanto a los refieres, no? artesanos, de Bueno, respuesta del público, de aceptación? bueno, por parte del público y la aceptación, yo creo que no hay, vamos, ninguna pega. O sea, es más, los propios artesanos eso nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Que se nota que bueno, pues que la gente, pues, ha aprendido y a apreciar y ha aprendido a querer la artesanía y a saber lo que es la artesanía y entonces la valora y por tanto ellos perciben, los artesanos, eso perciben sin ninguna duda por parte del público. En cuanto a la media de artesanos, yo creo que por supuesto hay muchos, yo creo que bastantes artesanos nuevos o jóvenes. O sea, date cuenta que si empezamos nosotros hace 26 años, o sea, si hubiesen seguido haciendo los mismos, hubiésemos tenido que dejar de hacer casi la feria, ¿no? Porque en 26 años todos los años traemos gente nueva y en 26 años hemos traído pues pasado de los 400 artesanos, o sea que y cada año, por ejemplo este año pues más o menos traemos también entre 55 y 60 artesanos todos los años, o sea que bueno, el caso es que siempre traemos más de 10 artesanos nuevos. Eso no es fácil, eso tampoco se consigue así sin más, o sea, con una llamada de teléfono. Eso también, ¿por qué hay gente nueva? Pues bueno, pues porque también ellos ven, bueno, la proliferación de ferias también ayuda a eso, porque si cada artesano estuviera en su taller o no saldría y no se le vería, también la gente tendría menos opción de saber qué es lo que hay y se animaría quizás menos a empezar a trabajar en una cosa de estas. Y por tanto, bueno, pues porque han visto que de alguna forma puede haber quizá futuro, digo lo de, bueno, quizá pues porque yo creo que todavía hay muchas cosas que atar, ¿no? O sea, no, lo que dice Antonio, yo no creo que la artesanía solo puede vivir de ferias, o sea, habría que hacer algo más, o sea, no sé qué, o no sé qué, o quizás muchas cosas, ¿no? Por parte de ellos, por parte de las instituciones, pues creando talleres, escuelas, o bueno, formas ayudarles también igual a la hora de las ventas, ¿En ese de la sentido comercialización. existe olvido por parte de lo público, de las instituciones públicas? O tal vez No, la gran manzana esa de dar fruto a todo el mundo pues no llegue para todo y pues, esté en el último lugar la artesanía y pues igual también un poco al final de eso, ¿no? Porque al final quiero decir que se podría, al hilo de lo que tú comentabas, perdona, viene el de crear talleres, se podrían dar subvenciones, se podría promocionar de alguna manera, poner lugares en los que se pueda trabajar, incluso se pueda después ese trabajo exponer, incluso vender si lo quiere el propio artesano. Todo eso no sería bueno para, bueno, pues para que perdurara, para que no se malviviera con ello. sí, claro que sería bueno, eso está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que quizá pues también a las instituciones, si tú les das las cosas o les haces unos planteamientos, en fin, pues casi de forma que estén ya hechos, pues también es mucho más fácil. Cosa que los artesanos al final, como es un trabajo tan individual y tan personal, pues cada uno está a lo suyo y bueno, pues tampoco tiene igual ni demasiado tiempo
ni demasiadas relaciones con el resto, como para, bueno, pues para organizar o montar cosas de estas y proponer cosas que, bueno, pues que para eso también hace falta tiempo y que eso tampoco surge de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, pues no sé si tampoco al final, pues quieras que no, el número de personas, el total, pues bueno, pues que una gran fábrica pues al final mueve a más personas y entonces pues igual priorizas antes eso que bueno, pues que algo que es más reducido, ¿no? Entonces, desde luego campo hay para poder trabajar y para... Sí, porque de donde no hay casi nada hecho o poco, en este ámbito al menos, pues lo poco que se haga, ¿no? Siempre será bienvenido y Anchón, ¿cuándo es tu ampliación? No, ayer estuve yo con un artesano, estaba charlando y le decía, bueno, ¿y tú dónde vendes? ¿Vendes en tiendas? Y le decía, no, yo no vendo en tiendas porque es que primero cuando yo voy a una tienda, bueno, ya he hecho algunas existencias, fui a una tienda y me decía, tienes que dejar en depósito. Claro, yo tengo que dejar el depósito, pero si luego viene aquí al taller alguien, pues si lo tengo allá no lo puedo vender aquí. Entonces yo no produzco así con cantidades como para tener en depósito material. Y claro, y por otra parte, yo estoy aquilatando los precios y va el otro y me multiplica por dos los precios que yo tengo. Y así no se puede vender la artesanía. Y desde entonces dejé de ir a la tienda. En unas jornadas que hicieron muy bonitas el año pasado los de Venta, se hizo una reunión con los artesanos, las tiendas y incluso las entidades oficiales, y allá como cosa principal salió es que claro, el artesano sabe trabajar, pero al artesano no le gusta hacer de comercial. El artesano no se le puede pedir que además de hacer, bueno, no se le puede pedir, en fin, lo que no le gusta es que luego tener que hacer representante, andar de tienda en tienda, andar vendiendo, no, él hace los productos y tal. Y todos se quejan de que efectivamente es una pena que el gobierno vasco, y yo decía el gobierno vasco, y yo lo repito, no establezca pues una oficina para la promoción y la venta, pero sistemática, permanente. No que use el gobierno vasco cuando hay una feria de Fitur en Madrid y ponga además de los puestos y las fotos muy bonitas de San Sebastián o del Guggenheim y un puesto de artesanía donde hay unos artesanos a poder ser mayores y con chapela hagan cosas delante del público. No, ellos lo que quieren es que el gobierno vasco se ocupe de promocionar y vender sus productos en todos los sitios, que es lo que tenía que hacer. ¿Entiendes? Es decir, a cada uno hay que pedirle lo que pueda. El artesano tiene que producir y alguien tiene que ocuparse de vender ese producto. Si nosotros solucionaríamos eso, indudablemente habríamos avanzado muchísimo en la pervivencia de la artesanía tradicional vasca. Por ejemplo, yo suelo comentar siempre, y algunos que me han oído pues me dirán, qué tío más pesado, y es verdad. Estamos seguros que las instituciones, las sociedades pseudooficiales o las empresas, cuando hacen los regalos de Navidad, regalan productos de artesanía popular vasca o regalan la botella de Remy Martín o de Cardú o etcétera, etcétera. Pues claro, ahí tenemos otra posibilidad, otra maravilla de posibilidades de que si tú vas a regalar, puesto que vas a regalar, regala material que sea y promocionate tus mismos valores culturales. Entonces creo yo que no se puede pedir al artesano más de lo que se le pide. Y lo que hay que hacer es ayudarle si es que de verdad creemos en los elementos culturales. Ese es el problema. Si creemos en los elementos culturales. Claro, si no creemos en los elementos culturales y a nosotros lo que nos interesa es dar un poco de imagen y parecer que estamos haciendo cosas, pues lógicamente, pues esos elementos no lo valoraremos. Pero al artesano no le va a la cara al público. Es más, seguro que yo más de una vez he tenido problemas cuando un artesano le ha dicho, no, a mí esto de estar en público haciendo trabajo, pues no me gusta. Y muchos no van porque no les gusta hacer el trabajo. Es más, incluso a mí me cuesta a veces ir donde un artesano a que me atienda, pues porque no le gusta hablar, no le gusta explicar, no le gusta nada. Son bastante algunos, otra cosa es la gente joven que ya viene con otras ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, se están dando cursos de artesanía de muchas cosas, promocionados por los ayuntamientos. Generalmente también es verdad que casi todos han fracasado, es decir, que han durado un año, hacen 2 años, 3 años. Hay muy pocos que permanecen, los hay que permanecen también. Pero claro, por ejemplo, todo el tema si me estoy alargando, perdona, pero por ejemplo, todo el tema de la tercera edad, que se está creando una cantidad enorme de gente que muy joven deja ya una función laboral
Y entonces está viendo en la artesanía, el trabajar en un elemento de la artesanía, pues una salida a su ocio. Y está siendo importante. Hombre, no es de la artesanía que estamos hablando. Nosotros Dices, estamos hablando de una artesanía joven y dedicado a ello. Pero bueno, dices, Anchón, que cada uno tiene que, o a cada uno hay que exigirle lo que puede dar, ¿no? Los artesanos tienen que producir y que tal vez, si desde las instituciones se canalizara el camino hacia el mercado, pues que otro gallo nos cantaría, ¿no? Como se suele totalmente, decir. absolutamente. En esto de, para entendernos y que nadie malinterprete, repartir culpas, no puede ser también que, de acuerdo, las instituciones no hayan hecho tal vez lo que tengan que hacer, pero los artesanos también hayan ido quedándose aislados ellos En primer mismos. lugar, yo no reparto culpa, sino pido esfuerzos, es distinto. De acuerdo, en positivo. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero es que indudablemente el primer vago es el artesano. El artesano es un elemento insociable, solitario, que no le gusta ni formar asociaciones, ni hay excepciones, y tal y cual. Es decir, que no es así, es un elemento muy difícil de tratar y también. Pero claro, aquí hay que saber qué estamos valorando. Yo no estoy defendiendo al artesano, aunque parezca mentira. Yo estoy defendiendo lo que hace el artesano, que es un producto típico de nuestra propia cultura como elemento cultural. Eso estoy defendiendo yo. El artesano, pues bueno, pues el que quiera trabajar y esforzarse, saldrá adelante, más o menos le costará o no saldrá adelante. Pero claro, también le pido al gobierno vasco, le pido a las instituciones, etcétera. La Diputación de Guipúzcoa formó un comité en el cual los dos que estás aquí hablando estábamos presentes, formó un comité de expertos para asesorar a la Diputación en pro de potenciar los temas de artesanía. Se hicieron 3 reuniones y se acabó. Y te estoy hablando ya desde hace años. Pues, vale, de acuerdo, pero es que pues bien, hay dos grupos de personas, los idealistas y los prácticos. Y nosotros, ambos que estamos aquí, pertenecemos al mundo de los idealistas. Y quizás por eso nos permitimos el lujo de dar unas opiniones también libres y sin complejos, que no podríamos darlos si tendríamos, pues si trabajaríamos para entidades oficiales o, en fin, etcétera. Hombre, pero también hay que trabajar con esa practicidad, ¿no? Que nos lleva a ir poquito a poco a dar pasos hacia la, pues no sé, un futuro mejor para la artesanía. Pero ahí tienen los de Venta, tienen auténticos problemas para encontrar gente joven que quiera ayudarles en la formación de los de los de los de las asocas, de las ferias, y llevan 26 años los mismos, y cada vez que te reúnes con ellos, y que conste que nunca me han convidado a comer, pues te dicen lo mismo, te dicen, joder, es que ay, no hay gente joven que eche mano, y es así, los artesanos son viejos, y no hay artesanos jóvenes que vayan detrás. ¿Por qué? ¿Y qué hacen si luego se dedican a la artesanía? ¿Qué hacen con los productos? Se los comen. El artesano que estuve yo tiene todo local a tope. ¿Y por qué? Pues porque como a él le gusta trabajar, hace y ahí los almacena. Hay que crear líneas de venta de los productos artesanales. Ese es el futuro y ahí tenemos que machacar todos. Jonet, ¿no encontráis nuevas promesas, jóvenes Bueno, que se impliquen, que echen un cable? bueno, lo que ha dicho John es cierto, ¿no? Las 4 personas que estamos organizando y tal y cual somos las mismas, desde el comienzo somos las mismas. Pero bueno, creo que eso no solo nos ocurre a nosotros, sino ocurre en infinidad de asociaciones, en infinidad de... Incluso la de barrio, ¿no? Aquella persona que se ha metido en la junta o a las 3 o 4 personas hace Sí, 20 años, sí, joder, sí. continúen hoy porque no hay nadie que esté Sí, yo dispuesto por a hacer ejemplo, esto. pues eso, como te he dicho antes, en el INSA se hacen otras muchísimas actividades y gente joven hay en el INSA, pues en el grupo de baile, en el chistu, en balonmano, pero bueno, pues porque de alguna manera a esas personas les gusta tocar el chistu, les gusta bailar, les gusta el balonmano, les gusta el teatro y tal y cual. Pero aquí en esto de organizar la feria simplemente es eso, bueno, y este año que pues y reunirte, pues no sé, a mí me parece, ¿tú qué crees? Coger el teléfono, llamar, decirle a uno, tú no puedes, bueno, pues tú no sé, o sea, es una labor de simplemente de organizar y de nada más, ¿no? O sea, claro que a nosotros nos produce satisfacción luego cuando, en el momento de la feria, cuando ves que la gente acude, que los artesanos te están llamando, que yo quiero ir, o sea, que tenemos que decir a artesanos que no, porque no podemos traer a todos por dinero, por sitio y bueno, entonces se produce, o sea, hay cargas las pilas, ¿no? Pero desde luego para eso pues no, la verdad es que no, gente nueva no tenemos. Eso que sí, por supuesto hacemos muchísimo menos de lo que al principio hacíamos, porque al principio pues nosotros hacíamos eso, pues hasta descargar camiones, poner las vallas, las mesas, todo.
todo. Cosa que eso ahora, bueno, pues como las instituciones también han reconocido nuestra labor, pues por supuesto ahora ya el presupuesto es más grande y todas esas cosas las metemos en el presupuesto. Y entonces hay unos señores que son los que montan los stand o los que ponen la carta o los que ponen las mesas, ¿no? Y no nosotros, ¿no? Pero, sí. Algo se ha avanzado al menos. No, pero es que además, yo de todas formas, a pesar de que pueda parecer pesimista, indudablemente no cabe en absoluta, o sea, no hay ninguna duda que en estos 25 años ha avanzado una barbaridad, que las situaciones están mucho mejor o que están trágicas, indudablemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues si tú ves los trabajos que se han hecho y que se han publicado sobre temas de artesanía, son mucho más. La bibliografía que hoy en día está en la calle y los libros que se han editado de temas artesanales está mucho más, incluso en la internet tienes montones de hojas. Euskadi Junta, por ejemplo, tiene una sección dedicada nada más a la artesanía. Entonces quiere decir que se va avanzando mucho más. Lo que pasa es que los románticos, pues pedimos a la sociedad y pedimos a todo el mundo, o queremos, nos gustaría, fíjate la cantidad de objetivos que estoy poniendo, que esto fuera mucho más a prisa de lo que se está produciendo. Y como nunca vamos además a estar contentos, pues hacemos pues pisar, gritar y pedir socorro. Aunque bueno, hay que decir que va mucho más. Hoy, por ejemplo, la gente tiene conciencia de que cuando va a un sitio, a una feria de artesanía y compra un producto artesanal, está llevándose una pequeña joya etnográfica a su casa. Hombre, como me dicen a mí todos los artesanos, lo malo es que siempre nos piden rebaja. Y decía, encima que ponemos los precios baratos, encima nos dicen, y tenemos que discutir a la señora que, oiga, qué caro esto. Señora, pues no me lo compre si le parece caro, ¿no? Porque incluso van con precios verdaderamente ridículos. Y todos te dicen lo mismo. Si yo cobraría por horas, esto no se vendería. Eso te lo dicen absolutamente todos. Entonces, pero a pesar de eso vamos mucho más. Ya, si el artesano cobrase como la gente que se mueve en distintos gremios, que Mm, trabajan, por ejemplo, en la fontanería, en la ujú, albañilería, digo, en masa, sí. en los domicilios, en viviendas particulares, no sé, ¿no? Pues habría dejado de ser artesano mucho antes, porque claro, no habría podido vender nada y hubiera dejado indudablemente. Entonces, mira, antes hay un detalle muy divertido que Ujú. estando yo charlando una vez en Beinzalabayen con el que hacía botas y Ibarra se apellida, me parece, Florentino Ibarra, creo que sí, Florentino Ibarra, bueno, estaba haciendo un reportaje sobre cómo hacía, porque hace unas botas de monte a la vieja usanza, de los de cuero, gordo, grueso, con suela enorme, ¿no? Que más que para monte esas son botas de guerra. Y entonces le decía, bueno, ¿y a qué precio vendes estas botas, este par, por ejemplo, este que estás haciendo ahora? Según, como que según qué es, te lo compro yo que soy amigo, si te compra otro, no, según a qué feria voy. Y digo, anda puñetas, o sea que si tú me dices, hombre, claro, si yo voy a Leiza cobro más barato que si voy a Tolosa, porque en Tolosa la gente tiene más dinero y le puedo pedir más que en Leiza. O sea que el producto no está en función del trabajo, sino en función del cliente. Entonces dice, bueno, ¿esto cuánto me pueden pagar? Tanto. Pues pido eso. Entonces no lo hace en función de las horas. Y menos mal, porque es que indudablemente si no, no vendería nadie nada. Decías tú antes la necesidad de crear cauces para que eso, que es puntual en las ferias, llega hasta el cliente, pues tenga mayor fluidez en el día a día. ¿Cómo? Porque la sociedad, desde luego, está clara. La sociedad de hoy en día, en este país o en este lugar de donde el capitalismo reina, neoliberalismo, el consumismo puro y duro, la gente, desde luego, gastar, comprar y andar no sé, en centros comerciales, anda. Mm. Bien, ahora entonces te digo, ¿es que acaso los grandes superficies, ya sean Eroski, Garbera, Urbil y todas Sí, como se estas llama. famosas, como se llamen, que muchas de ellas van con la bandera de promoción de los elementos patrios, comillas, cierro comillas, tienen una sección dedicada a los productos artesanales? Sí, me vas a decir, sí, porque yo el otro día lo vi, vendiendo queso y vino del país, vendiendo jamón del país y chorizo país, Y cuajada, paté sí. y cuajada. Pero no, yo estoy hablando de otro. Es más, si vas a muchas de ellas, la sección de libros del País Vasco está mezclada con la sección de libros de otras cosas. Y por supuesto, no en mejor posición porque es que se venden menos libros, ¿no? Bueno, sí, estamos diciendo, señores de las instituciones públicas, ayúdennos, pero también los demás nos tienen que ayudar, claro que sí, todos.
Sí, Deme. por supuesto, o sea, yo creo que hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? El tema de que yo también creo que esto ha mejorado, o sea, no me cabe la menor duda porque, vuelvo a decir, los artesanos que ahora van a las ferias son más jóvenes de los comienzos de nuestros comienzos, o sea, la edad ha bajado, por tanto, o sea, hay gente nueva ha entrado y mucha. Pero bueno, cosa que, por ejemplo, antes, tú ahora hablas del impuesto de actividades económicas, pues hay muchos que eso también lo cumplen y tal y cual, cosa que antes, vamos, nada, sin horror. El pedirles que dieran un nombre para un registro, para saber qué tal, ya pensaba que si se registraban donde sea, acto seguido Hacienda iba a ir detrás y tal, o sea, había unos temores que eso poco a poco pues se ha ido quitando y ellos también han entrado en la cuerda de que bueno pues ellos también tienen que entrar en esta rueda en la que estamos pues los trabajadores todos, o sea tú, yo y el vecino de al lado, ¿no? Ahí entonces, bueno, en eso avances ha habido. Pero eso no quita para que, bueno, pues estos que han entrado, ¿cómo han aprendido el oficio? Bueno, pues cada uno o casi todos, como buenamente han podido. Unos, pues porque su padre trabajaba en ello y ha visto un resurgir y ha entrado ahí. Otros, bueno, pues porque, pues por propio interés y porque el mercado laboral tampoco es fácil en otros terrenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues han visto que tienen habilidades en estas cosas y han entrado. Pero lo que está claro que esto yo creo que hay que, de alguna forma, bueno, pues crear escuelas de diferentes trabajos y en diferentes lugares. Pues porque toda la vida no se puede estar así, pensando que bueno, ay, pues que lo va a aprender del padre o de la madre o por propio interés de uno, sino que si creas escuelas es más fácil que haya artesanos en el futuro también. Entonces, eso por un lado, o sea, la educación es imprescindible.